Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a empezar la clase y para esto les voy a tomar lista, ¿ya? Porfa, me ayudan con el presente. María Casares, Presente. Donato Coyaguazo, Presente. Edwin Gallardo, Jessica Massa, Presente. Jorge Pérez, Presente. Dairi Rueda, Presente. Mel Ruiz, ¿sí está? Diana Salgado, Presente. José Silva, Presente. Maite Tapia, Presente. Carlos Vera, Presente. Luis Felipe Villasís, Presente. Eric Maiwa, Presente. Guillermo Sinmalesa, Presente. Nicolás Benítez, Presente. Isabela, Presente. y Estefano Grefa, Presente. Emilia Sánchez, Presente. Andrea Gualotuña. Presente. Ya, listo, chicos. A ver, chicos, quiero que me cuenten qué les pareció la clase anterior que fuimos viendo de una manera práctica el tema este de las falacias estadísticas. Cuéntenme un poquito, ¿qué les pareció? A mí me pareció bastante, o sea, chévere, pero no lo entendí muy bien como en la práctica, para qué nos serviría. Ya, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Yo, Ana, ay, perdón. Sigue siendo. Ok. Yo, Ana, o sea, siento que estuvo súper chévere, como que sí nos explicó más que todo cómo funciona con el tema de una base de datos en Excel y cómo se pasa a programación, pero en realidad no entendía cómo programar como tal, o sea, todas las líneas de programación que tenía en el programa de Google, si no estoy mal, que nos mostró, Ajá, como que no entendía cómo hizo eso. ya, listo, ya les voy a ir respondiendo. Di Estefano, tú nos ibas a decir algo también. Sí, algo similar, igual el comentario que dijo Emilia. Además de que siento que fue un poquito rápido con sus explicaciones. Así fue como que aceleradito un poquito. Ya, chévere. ¿Algún otro comentario? No, ya. A ver, vamos primero, Maite. Em, verán, ¿cuál es la idea de que ustedes hayan visto esta parte un poco práctica de la identificación de las falacias estadísticas? Es para que ustedes hayan tenido un marco práctico de cómo al momento de nosotros estar haciendo como la analítica de la base de datos, ya trabajando con una base, cuáles son los problemas con los que nos podemos topar y cómo se va conjugando todo lo que nosotros hemos visto en este uso de la base de datos. En este caso, la idea era que ustedes puedan ver cómo era el manejo de las variables, qué pasa cuando usamos malas variables y esas cosas, ¿sí? Si bien no se pudo entender muy bien cuál es el tema este de las falacias, ya lo vamos a complementar con la clase de hoy día, que esta es más conceptual. ¿Por qué más conceptual? Porque nosotros aquí vamos a ver cuáles son las falacias en las que nosotros podemos caer si nosotros hacemos mal un análisis, ¿ya? O si nosotros estamos trabajando con bases de datos mal levantadas, que eso es algo súper común que puede pasar, ¿sí? Entonces ahora ya vamos a complementar eso para que ustedes puedan ver cómo con todos estos análisis, cuando ustedes hagan la tarea, o sea, ahí van a poder complementar la parte de manejar una base de datos, que esto se va a hacer por el momento en Excel, cómo vamos a
a ir analizando cada bloque, cómo vamos a identificar cuáles son las falacias estadísticas o las verdades a medias que nosotros tenemos y cómo estos elementos pueden afectar a nuestro análisis, ¿ya? Ahora, por el lado de Emilia y de Estefano. Él, si bien les enseñó la parte de Python, cómo se maneja, les enseño un poquito rápido, porque la idea de la clase era solo mostrarles cómo va esta parte. Sin embargo, conmigo ya vamos a ir paso a paso en el uso de Python. Por eso yo al inicio les había preguntado si ustedes saben o no usar Python. Entonces, como les digo, la intención de la clase con Mateo fue que ustedes puedan percibir, ¿ya? Puedan ver cómo con el Python se va haciendo los análisis, cómo un poquito se lo maneja y también cómo se van haciendo los análisis de la base de datos, para que ustedes puedan comprender cómo van a trabajando los analistas, ¿ya? Según la información que tienen. Entonces, por eso justo lo que comentaba Emilia, que Mateo usó un programa de Google. Este es el Google Colaboratory, que es el que nosotros ya vamos a usar. A los chicos que estuvieron conmigo en tecnología en los negocios, yo ya les enseñé a usar Python. Y justo en la herramienta está de Google Colaboratory, que esta también les voy a enseñar ahora, les voy a hacer un pequeño repaso súper corto para que ustedes puedan ir conociéndolo. El uso de estas herramientas no son tan difíciles, son súper sencillas, son bastante intuitivas. Y como mi idea es que ustedes vayan haciendo varios trabajos, o sea, la vayan empleando bastante, se les va a quedar cómo usar. Porque aquí en realidad aprenderse de memoria las líneas de código va más de la mano de las personas que trabajan en análisis de datos, o sea, de los que ya están metidos en eso de largo. Como Mateo. Mateo ya él hace este tema de análisis de ciencia de datos alrededor de unos 3 4 años. Entonces él ya se sabe las líneas de código poco más de memoria. Pero ustedes van a tener un archivo en el cual vamos a tener diferentes líneas de código que ustedes van a poder ir copiando y pegando para ir comprendiendo cómo se estructuran. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque ya ahora actualmente con el Python ya no es necesario que nosotros sepamos en sí escribir cada parte de la línea de código, sino más bien que sepamos cómo está estructurada la línea de código para que si nosotros le pedimos al ChatGPT, a Copilot, a Gemini o a cualquiera de estas guías que nos dé una línea de código para nosotros hacer un análisis, nosotros podamos entender la línea. Porque muchas veces hay líneas que son nuevitas, que nunca hemos visto. A mí me ha pasado varias veces que veo líneas que ni idea. Entonces, que ni idea de que existían. Pero, ¿qué es lo bueno? Que como yo ya sé cómo va estructurada una línea de código, cómo se forman estos, al momento de yo coger, copiarla y pegarla, ya sé que si me da un error, en qué parte está el error, dónde debo buscar, cómo debo buscar, ¿sí? Entonces, y cómo debo solucionarlo. Entonces, por eso en esta clase yo sí les voy a dar como una batería, va a ser similar a la clase de tecnología en los negocios, donde yo les di prácticamente una batería de líneas de código para que los chicos puedan ir empleando. Entonces, como les digo aquí, si ustedes, aquí yo les voy a explicar cómo se arma la línea, cómo va la línea, cómo se estructura. Pero ustedes van a tener la opción o bien de coger y copiar estas líneas para tener un poquito más de velocidad o de irlas armando ustedes mismos, pero teniendo una guía. Que esto es lo más importante, tener una guía para que ustedes no estén perdidos al momento de ir creando las líneas de código o al momento de hacer los análisis. ¿Sí? Entonces, chicos, justo por eso quería saber cómo les pareció la clase con Mateo, para poder yo explicarles un poquito por qué lo estructuramos de esta manera. ¿Ya? Entonces, no sé si con esto quedó claro cuál es la intención más o menos, cuál era la intención de la forma de la presentación. ¿Sí? Sí, Ya. Chévere, chicos. Entonces, eso sí les cuento, a partir de la siguiente clase, nosotros ya vamos a entrar con lo que es
ya más manejo de Python. Entonces, ahora vamos a ver las falacias estadísticas, así como de parte conceptual. La siguiente clase ya vamos a ver cómo estructuramos Python, cómo se emplean algunas variables, cómo vamos a ir, cómo se hace el código, cómo se pone, cuál es la batería de este código que les voy a dar, para que ustedes ya lo vayan conociendo, ¿sí? Entonces, pero ahora nos vamos a centrar en este tema, las falacias estadísticas y Verán, aquí vamos a ver tres temas. Falacias estadísticas, verdades a medias y la última es la cultura estadística. ¿Por qué es importante? Esto es bastante interesante porque cuando uno ya sabe cómo se hace el análisis de datos, ya sabe cómo interpretar el análisis que está haciendo la gente, ya ustedes no comen cuento, como digamos. Ya no es como que ustedes ven comparaciones que se pueden presentar en las noticias y dicen, ah, sí, que eso está bien, justo hemos visto que ha descendido o aumentado este indicador o tal. Entonces, ustedes ya pueden decir, no, el análisis está mal hecho y como la gente no conoce mucho, pues, ¿qué pasa? Se creen estas cosas, que no pueden ser que no sean mentiras, pero es una verdad a medias. Y nosotros, el objetivo de esta clase es poder comprender y poder diferenciar, ¿sí? Entonces, como ven aquí, vamos a identificar falacias, vamos a reconocer errores de interpretación, vamos a saber por qué es tan importante que nosotros podamos entender conceptualmente los datos y cómo vamos a desarrollar nosotros a partir de esta clase y a continuación lo que hagamos, un criterio estadístico básico, ¿ya? Para que ustedes puedan tomar decisiones adecuadas. Entonces, primero, ¿por qué falacias estadísticas y verdades a medias? Nosotros podemos tener el dataset más perfecto del mundo, ¿ya? Pero estos datos por sí solos, no van a poder hablar. Nosotros necesitamos interpretarlos punto a punto, analizando, comprendiendo qué tipo de variables son para que nosotros no nos equivoquemos en el análisis, sabiendo qué estamos expresando, qué significa un promedio, qué significan las encuestas, si los gráficos los estamos haciendo bien o mal, y todos estos elementos, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque si nosotros hacemos un mal planteamiento, podemos terminar teniendo unas malas conclusiones, ¿ya? Puede ser que ustedes calculen bien los datos, puede ser que usen súper bien las fórmulas, pero como se equivocaron en un punto, en un planteamiento incorrecto, no se dieron cuenta que la variable como estaba en realidad construida, esto le puede generar unas malas conclusiones, ¿ya? ¿Por qué? No importa el tipo de herramienta que nosotros tengamos, nosotros podemos tener Python, Excel, SPSS, Stata y un millón más de herramientas. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Que estas herramientas pueden ser perfectas, pero estas no van a detectar errores de razonamiento o errores conceptuales. Es decir, si nosotros subimos una encuesta donde pudo haber un sesgo al momento de identificar a los informantes clave, la herramienta no lo va a identificar. La herramienta va a coger y lo va a pasar. ¿Sí? Entonces, nosotros por eso debemos comprender y tener un contexto de las bases de datos. En este caso, conectando un poquito con lo que hablábamos en la primera clase, cuando nosotros hablamos de científicos de datos, de analistas de datos, el plus es que nosotros le damos contexto, comprendemos el contexto de los datos que estamos viendo. No solo cogemos y pam, calculamos, ¿sí? Eso es eso es bastante importante porque a partir de estos análisis que hacemos, se toman decisiones en los negocios, en empresas, para ver si se saca un nuevo producto, para ver si se entra en una nueva línea de negocios, para ver si se hace una asociación, se venden acciones, o sea, para muchas cosas, ¿ya? En este caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que muchas decisiones de negocios se van a basar en encuestas, indicadores, promedios y gráficos. Entonces, imagínense si ustedes son empresarios y están al mando de su empresa y llegan y les presentan unos análisis mal hechos, pero no mal hechos por los cálculos, sino mal hechos porque están completamente descontextualizados, descontextualizados. Ustedes se van a dar cuenta al paso. Aquí les cuento una anécdota. Justo
En la empresa que yo trabajaba necesitábamos que nos hagan un levantamiento de información para ver qué tanto sería acogida una carrera de tecnología en ciencia de datos, si no estoy mal, cuántas personas quisieran. Entonces, nosotros contratamos a la empresa, revisamos las encuestas que estén bien hechas. Entonces dijimos, perfecto, ya que se vayan a levantar los datos. Pero ¿qué pasó? Nosotros al momento de hacer una revisión de los datos, de las respuestas, ya viendo los resultados, nos dábamos cuenta que estaba mal hecha la encuesta, mal implementada, porque las personas que la implementaron, prácticamente una parte se inventaron respuestas y otras forzaron las respuestas. Porque imagínense, de la nada, de una muestra de 380, 400 personas, nos salía que casi 285 querían estudiar carreras tecnológicas. Y esta muestra era prácticamente de los colegios particulares de la ciudad de Quito. Entonces, nosotros nos quedábamos así y yo decía, pero la mitad de las personas que estudian en los colegios no van a querer estudiar un tecnologado. Si cuando nosotros vemos las tasas de matrícula, vemos que las matrículas bajan en los tecnologados, entonces no estaba bien hecha. Ahí nos dimos cuenta y se habló con la empresa y yo les dije, ¿qué pasó? O sea, ¿aquí o se inventaron las encuestas o qué pasó? Entonces, claro, el señor nos decía, no, sí, es que ya me puse a revisar, ya analicé con grabaciones, porque esta empresa hacía con grabaciones. Y dicen, claro, pudieron ver que los encuestadores, como veían que no mucha gente quería esto y pensaban que nosotros íbamos a decir que el estudio estaba mal hecho. Entonces ellos, había encuestadores que forzaban la respuesta, hubieron otros que se inventaron encuestas, que esas encuestas fueron realizadas me invento una encuesta que se hacía en casi 15 20 minutos, se hicieron en 6 y en silencio total, porque estos dispositivos grababan audio. Entonces, claro, nos quedamos así y dijimos, no, pues está mal hecha la encuesta. Entonces, si nosotros no supiéramos del contexto, cogíamos la encuesta y mandábamos y decíamos, sí, perfecto, la carrera es súper pertinente. Y en realidad, ¿qué nos dimos cuenta? Que no era pertinente en un tecnólogo, sino que era mucho más acogible para una carrera de tercer nivel. Y dijimos, no, entonces esto no va. Entonces, ¿me entienden por qué nosotros debemos tener súper claro el contexto cuando vemos una base de datos, cuando vemos un resultado? Porque nosotros decimos, esto está completamente fuera de sitio o sí, se relaciona con la realidad que yo conozco. Por eso, casi siempre a los analistas de datos se saben hacer equipos multidisciplinarios, donde está el analista del estadístico y donde está una persona del área de conocimiento en sí, puede ser derecho, sociología, filosofía, educación, de lo que sea, que saben cómo se mueve, por dónde más o menos deben ir los resultados y ellos ayudan a validar también no solo la parte estadística y técnica, sino la parte conceptual, la parte del contexto, la parte de atrás del dato, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante, por lo menos ustedes, que si ustedes hacen levantamientos de información o analizan información de sus diferentes campos de conocimiento, puedan darse cuenta si esto está bien o está mal hecho. Solo viendo resultados, sin necesidad ni de aplastar un código. Entonces, por eso nosotros debemos comprender y saber cuáles son estas falacias y cuáles son estas verdades a medias. Cuando la gente nos dice una verdad a medias, cuando nos está prácticamente mintiendo, ¿sí? Eso es muy importante para que nosotros no caigamos en costos. Porque les cuento, si nosotros decidíamos irnos por esta carrera, primero íbamos a gastar en crear la carrera, en hacer los procesos de aprobación y todo eso. Segundo, en armar los laboratorios, las computadoras, porque se necesitan computadoras especiales para hacer análisis de datos. Tercero, la publicidad. O sea, íbamos a gastar un montón de dinero para que nos demos cuenta que las respuestas de esa encuesta no se apegaban a la realidad. ¿Ya? Entonces, por eso es súper importante nuestro rol como analistas de datos o por último, si ustedes no son el personal de análisis de datos, que cuando ustedes estén frente a unos resultados, ustedes pueden discernir y decir bien, mal, totalmente fuera de foco. ¿Sí? Eso es lo más importante y eso es lo que yo quiero que se lleven de esta clase. Para esto, les quiero hacer una pregunta. Y aquí me responden, abren nomás el micrófono. Quisiera saber si para ustedes
Siempre un número correcto implica una decisión correcta, el que quiera, o yo voy escogiendo. A ver, vamos Eh, con... A Belén, yo ver, tengo dale. solo, o sea, no sé por qué lado abarcarle, pero yo creería que la mayoría de veces sí, pero también hay datos como dispersos, no, atípicos. Entonces Ujú. puede ser que se llegue a un número que parece correcto, pero hay situaciones o estadísticas que nos muestran tal vez cierto desbalance, pero que no entran dentro de los resultados, pero que sí deberíamos tomar en cuenta para la decisión. Muy bien, eso tiene mucho sentido, sobre todo cuando veamos la parte de cómo interpretamos los promedios. Eso les va a hacer muchísimo sentido. ¿Alguien más que quiere comentar? A ver, veamos. Ujú. Carlos Vera. Carlos. No. Eric Maigua. Bueno, profe, y lo que yo pienso es que en sí un resultado, o sea, en este caso la pregunta como tal nos dice que un número correcto no implica una decisión correcta. Es claro, no, el número correcto al final nos da un resultado correcto, pero lo que nosotros hacemos a través de eso, el análisis que hacemos, si eso no es correcto, pues prácticamente así esté correcto el resultado estaría mal para mí. Exacto, eso tiene mucho sentido. Si el análisis, lo que hacemos no está, no va en acorde a la realidad. Estamos hablando cosas que no son. A ver, ahora, Nayeli, Naidelin, perdón. Sí. Hola, Ana. Yo, o igual que mi anterior compañera, pienso que siempre un número correcto como que implica una decisión correcta. Sin embargo, siento que hay varias situaciones como como volatilidad que a veces hacen que esas decisiones como que cambien. Claro, la variabilidad de los datos. Ujú. Muy bien, muchas gracias, chicos. Entonces, nosotros sabemos que no siempre un número correcto implica una decisión correcta, porque sin contexto podemos estar tomando nosotros malas decisiones. En este caso, ¿qué pasa cuando se dan estas falacias? Nosotros podemos estar usando los datos completamente reales, hasta bien levantados, pero nosotros interpretamos incorrectamente, ¿ya? No logramos llegar a conclusiones reales. Como lo que yo les decía, en estas bases de datos todo estaba bien hecho. Ya, pongamos que hasta hubieran levantado bien las encuestas, solo personas que sí querían estudiar estas carreras tecnológicas, pero en realidad teníamos una conclusión súper engañosa, ¿ya? Entonces, a veces o muchas veces, el criterio pesa mucho más que poder hacer este tema de los cálculos. Ahora, cuando nosotros vemos las falacias estadísticas, vemos que son las malas comparaciones, muestras mal hechas, cuando tenemos promedios engañosos, que fue lo que comentó Maite, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver cuando tenemos sesgos en la muestra, las comparaciones están mal hechas, comparamos mal periodos de tiempo, comparamos mal indicadores, no sabemos cómo se construye un indicador y decimos, no, sí, es que ahora estamos mejor que antes y en realidad no se puede ver eso. Eso ya les voy a comentar con unos ejemplos. Y los resultados se nos presentan de forma engañosa. Como les digo, nosotros ya poco más la mejor carrera del mundo, la tecnología en ciencia de datos, cuando en realidad no era así. ¿Y cuáles son las verdades a medias? El nivel de confianza, los cuestionarios, los errores de estimación. Aquí, si bien no es que todo es falso, no es que todo está mal, pero no nos dicen todo lo que nos tienen que decir, ¿ya? Ni nos dicen qué significan los datos. Entonces, una verdad a medias prácticamente lo que te está haciendo es medio tapar las cosas para que uno no pueda, para que uno no tenga la información completa.
En este uno vamos a ver la primera falacia. Esta falacia nos dice, mientras más grande la muestra, mejor. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que una muestra más grande nos da una mejor representatividad? Yo creo que depende, porque que sea más grande no significa que la calidad sea buena o que sea tan aleatoria para representar a todos los grupos de la población que quisiéramos. Entonces, más que cantidad, yo diría que sería calidad. Profe, Muy bien. creo que de Dígame. pronto también sí puede ser una buena opción. Este, ya que mientras más grande es, nosotros, si se hace bien esto, este análisis, pues nos dan buenos resultados porque nosotros tenemos variabilidad, o sea, más personas en sí. Ya. ¿Alguien más? Ya. Aquí nosotros tenemos que saber que el hecho de tener una muestra más grande, chicos, no nos da mejores resultados. ¿Por qué? Porque nos da mejores resultados siempre y cuando nosotros tengamos, siempre y cuando nosotros tengamos una mejor muestra, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo sacar una encuesta que sea representativa con 400 personas y puede venir otra empresa y decir, yo tengo una muestra representativa de 1000 personas. Pero cuando nosotros comenzamos a comparar, podemos ver que mi gente seleccionada o mi muestra seleccionada, mi marco muestral, los que estamos seleccionando, están mejor seleccionados que el que tiene las 1000 muestras. Entonces ahí llega a pasar lo que les digo. Nosotros con esta muestra más pequeña pero bien hecha, podemos plasmar la realidad, mientras que los otros pueden tener una muestra enorme, pero como no puede que no esté mal seleccionada, no nos va a dar una respuesta correcta. Podemos tener más variabilidad, como bien dices, pero la variabilidad es correcta. Es decir, un ejemplo, yo quiero entrevistar a los estudiantes de análisis de datos de las 4 a las 5:20 de los días lunes, martes que están con la profesora en la cabeza, ¿ya? Entonces, chévere. Y yo podría hacer mi muestra y decir, ya, yo necesito una encuesta de 25 estudiantes, una muestra de 25 estudiantes de los que están en esta asignatura, ¿ya? Pero ¿qué tal si llega otra persona y coge y dice, bueno, yo voy a levantar a 50 estudiantes? Y ahí, pero no tiene 50 estudiantes, o sea, llega a tener como 45, no 50, es mucho más grande. No, es que nosotros sí vimos que tenían 50, que tenían 50. ¿Por qué? Porque ellos seleccionaron, además de los estudiantes que yo tengo en mi curso, seleccionan a estudiantes que no pertenecen a mi curso. Entonces, la muestra está, el marco muestral es más, está mal. Entonces, si eso está mal, vamos a tener malas respuestas, ¿ya? Entonces, siempre acuérdense, tamaño no es igual a representatividad. La representatividad se identifica cuando nosotros seleccionamos bien a las personas, cuando nosotros definimos bien por qué incluyo a Juan y por qué excluyo a Pepito, ¿ya? ¿Por qué él cumple mis características para ser entrevistado y por qué él no? Porque si yo tengo un error aquí, mi estudio está mal hecho. Entonces, siempre el informante clave hay que identificarlo súper bien, ¿ya? Ahora, las siguientes falacias. Este es el ejemplo. Aquí nosotros hacemos una encuesta de satisfacción a clientes activos en redes sociales. Nosotros podemos tener varias respuestas, los datos son reales y los resultados están claros. Perfecto. Pero cuando aquí nosotros nos preguntamos a quiénes no estamos encuestando. ¿Qué pasa si nosotros nos enfocamos solo en mis clientes de redes sociales para generar a mis clientes activos de las redes sociales? ¿Qué pasa? Aquí puede ser que yo
no esté seleccionando o no esté dentro de mi muestra las personas que ya no son mis clientes activos. Entonces, si yo voy a enfocar mi encuesta de satisfacción al cliente solo a mis clientes activos, puede darse que yo esté sesgando mi encuesta y me va a dar resultados súper positivos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que preguntarnos, y esto siempre que ustedes hagan o vean encuestas y les expliquen, digan a quiénes estamos encuestando, quiénes no están incluidos. Todos los clientes tuvieron la misma probabilidad de responder. Porque, ¿qué puede ser? Digamos que yo soy una cliente activa, pero yo compro una vez al año. Entonces, y Donato es un cliente que él compra más veces al año. Entonces a Donato le va a salir, aquí digamos, está Donato, a él le va a salir la encuesta, ni bien la saque la página, porque él tiene mucha interacción con la página. Yo, que también soy una cliente activa, pero como no he hecho compras, capaz la encuesta ni me sale, o si me sale casi cerrando, o me sale cuando ya pasó. Entonces, él va a tener mucha más probabilidad de responder que yo. Y capaz yo aquí les iba a decir, yo no estoy de acuerdo en tales cosas, pero como yo no tuve la misma capacidad de respuesta, yo quedo fuera, ¿ya? Y solo nos quedamos con las respuestas correctas. Por eso es bien importante que nosotros seamos súper críticos al momento de ver encuestas, de ver bases de datos, siempre tratar de saber cómo se levantó la encuesta, cómo fue el marco muestral, qué nomás se hizo. Porque si nosotros no sabemos eso, puede ser que estemos trabajando con datos sesgados, ¿ya? Malas comparaciones. La falacia 2. Aquí, ¿qué pasa? Cuando comparamos mal, yo voy a comparar poblaciones distintas. Aquí un ejemplo. Queremos saber sobre el consumo de maduro. mm, ¿Cómo es el consumo de maduro en la sierra? ¿Ya? O para la gente de la sierra. Chévere, nosotros sabemos que deberíamos enfocarnos en personas que hayan nacido en la sierra. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando nosotros cogemos y levantamos información a muchas personas sin identificar bien en qué parte nacieron o cuáles, o si son de la costa y migraron a la sierra, o si su familia es de la costa. Y nos llega a pasar que nosotros nos sale que el consumo en la sierra es altísimo, digamos. Y tú te pones a revisar y dices, pero ¿cómo va a ser tan alto? O más alta que en la costa. Ah, porque las poblaciones a las cuales nosotros les hicimos la investigación o empleamos para hacer la investigación son distintas. También estaba mezclada con personas de la costa, de Manabí, digamos. Entonces, por eso se eleva la tendencia, pero en realidad no es así, ¿ya? Entonces, nosotros, si comparamos poblaciones distintas o que no tienen mucho que ver, no vamos a tener datos correctos. Es como querer, querer saber la viabilidad de un producto en esta parte. Ustedes han visto que la Politécnica Nacional queda aquí, ¿ya? La Católica queda acá, en la 12 de octubre. Y acá queda la Salesiana. Esta es una universidad pública, esta es particular y esta es particular, ¿ya? Nosotros queremos saber qué, qué tan atractivo para las personas de estas universidades es un producto, porque yo me voy a poner aquí un restaurante, un negocio. Y yo quiero atraer a las poblaciones de acá. Pero ¿qué pasa? Yo saco resultados y voy a ver que entre la salesiana y la católica hay similitudes. Pero cuando ahí analizo con la gente de la Politécnica, que son de una universidad pública, veo que hay diferencias súper marcadas a la tendencia que yo estaba teniendo acá. Entonces, esto a mí me puede llevar a que digan, no, no, aquí no es un buen lugar para poner mi negocio. ¿Por qué? Porque incluí esta población
que no es mi grupo objetivo, que no es a donde yo quiero llegar. Entonces, esto me puede afectar. Por eso, cuando nosotros comparamos, como les digo, poblaciones muy distintas, nos pueden dar errores al momento de tomar decisiones. La otra es periodos distintos, ¿ya? Esto pasa cuando nosotros queremos analizar las ventas, digamos, de diciembre versus febrero. Diciembre es el mes más consumista del año y nosotros queremos comparar las ventas de restaurantes en diciembre y en febrero. Pero nosotros vemos, y como analistas, ustedes dirían que es comparable comparar esto. Es comparable realizar este ejercicio para saber, digamos, por qué en febrero no me va tan bien. ¿Tendría sentido? No. Claro, Yo, entonces no. Ajá. yo creería que no, porque sería ilógico comparar, digamos, incluso cuando tienes más ingresos, porque en diciembre normalmente quedan los décimos. Entonces, gastas más y obviamente no vas a comparar con febrero, cuando recién estás pagando las deudas incluso de diciembre. Exacto. No tiene sentido hacer esa comparación. No tiene sentido. No puedo comparar periodos tan distintos. Comparar sin contexto. Nosotros decir, ah, mira, es que estos salarios en promedio, los salarios en promedio están bien, están iguales en todo lado. Pero nosotros digamos, sí, pero solo estamos comparando los promedios, pero no estamos viendo si en realidad hubieron valores extremos o no. ¿Ya? Y también cuando comparamos indicadores incompatibles. Aquí ya va el ejemplo que les comentaba. A ver, déjenme pasar. Ya. Nosotros aquí tendremos los resultados de la encuesta del ENEMDO. Estos son los resultados anuales. Ay, perdón, atrás, ya. Estos de aquí son los resultados anuales del 2024. Estos son los resultados trimestrales del 2025. Y estos son también los indicadores mensuales del año 2024 y del 2025. Entonces, chicos, aquí nosotros primero, comparar dos periodos distintos. Estos resultados son generados a partir de todo el acumulado del año 2024. Nosotros no podemos comparar estos resultados con estos resultados, ¿ya? O nosotros no podemos comparar estos resultados con diciembre 2025, ¿ya? ¿Por qué? Porque el uno me está midiendo anualidades. Estoy viendo yo fluctuaciones a nivel de años, mientras que en los otros mido fluctuaciones a nivel de... Entonces, no es comparable, ¿ya? O sea, yo puedo decir, sí, es que en el año nos ha ido mejor que en el mes de diciembre. Sí, chévere, pero ¿qué me da esa información? ¿Qué me dice de contexto? ¿Qué me da de bueno, ya? Otra cosa, comparar poblaciones distintas. Estos son los resultados trimestrales, estos son los resultados del cuarto trimestre del año 2025. Ya, aquí nosotros comparamos Machala con la población nacional del 2025. Acá también tenemos problemas porque estamos comparando resultados de una población con los que se podría decir otra población que es la global, ¿ya? Sí podemos comparar y decir, ah, mira, es que la tasa de participación de Machala es menor que la nacional. Sí se puede, pero en esta forma descriptiva. Pero cuando nosotros queremos comparar para sacar conclusiones y decir, no, es que en Machala deberíamos hacer una intervención de política pública de esta manera para incentivar tales cosas o para impulsar el crecimiento, no podríamos comparar cómo crece Machala con noviembre del 2025, cuando en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es analizar con Machala mismo, cómo ha ido evolucionando Machala, qué contexto tiene Machala, qué pasa en Machala para que se den estas cosas, ¿ya? Entonces, supóngase, por esto, cuando nosotros revisamos este tipo de encuestas, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Verán, denme un segundo. A ver, salimos. Ya.
ustedes van a encontrar lo siguiente. ¿Dónde está? A ver, ya, aquí. Vamos a ver, INEC en EMDO. Ya, en EMDONAL. Nosotros muchas veces debemos saber cómo están hechas las muestras, cómo se calcularon, cuántos periodos yo puedo comparar y todo eso. ¿Qué suele pasar cuando nosotros analizamos estos documentos de diseño muestral o estos documentos donde se ven los procedimientos e instrumentos más a fondo? Hay una partecita donde nos dice que nosotros no podemos comparar con el año 2018. Ah, miren, verá, aquí está. Aquí nos dice, para el año 2018, con el objetivo de garantizar la comparabilidad de las series, se realizó un recálculo de los estadísticos derivados, dado que este año el factor de expansión se realizó a nivel de personas y no a nivel de unidad primaria de muestreo, ¿ya? Como lo establece la metodología vigente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos comparar 2025 con 2015, nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque los indicadores fueron calculados de diferente manera. Entonces, al nosotros tener indicadores calculados de diferente manera, nosotros no vamos a poder comparar, o sea, no podemos decir, sí, es que estamos mejor que en el 2015. ¿Por qué? Porque el indicador no está calculado igual. Entonces, es como que estamos calculando peras con manzanas o manzana verde con manzana roja. Son manzanas a la final, pero el color ya les da algo distinto, que en este caso vendría a ser la forma del cálculo del factor de expansión. La forma en la que se calcula. Si esto pasa, nuestras comparaciones ya no pueden darse. Entonces, por eso muchos estudios ya no analizan más allá del 2018, porque tenemos este problema. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno que nosotros, si vamos a trabajar con cualquier encuesta, chicos, para algún trabajo, lo que sea, siempre analicen un poquito qué dice los resúmenes, de qué trata, cómo se hizo el levantamiento, cómo se planteó, para que nosotros podamos ver si hubieron sesgos, hubieron inconvenientes o la encuesta está bien hecha y cómo se hizo la encuesta, para nosotros poder esos resultados usarlos para hacer las conclusiones que nosotros queramos hacer sobre este punto, ¿ya? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, chicos. No, Ana. No, ya, chévere. Ahora, promedios engañosos. Generalmente, uno piensa que la media o el promedio es el representante de la mayoría, que todos tenemos el mismo promedio. Que si el promedio nos dice que aquí en el curso casi todos, el promedio de notas da que todos tienen 9, yo puedo decir, chévere, el curso le ha ido súper bien, pero si nos ponemos a revisar, digamos, nota por nota, puedo ver que yo tengo varios alumnos de 7, varios alumnos de 1, pero tengo más alumnos de 10. Entonces sí, el promedio puede ser de 9, pero tengo varias personas que están abajo, entonces no es que a todo el curso le ha ido súper bien, ¿ya? Entonces nosotros aquí debemos tener cuidado, porque la media no siempre garantiza la mayoría, no siempre garantiza la representatividad de la mayoría. Aquí se puede ocultar desigualdad, valores extremos y alta variabilidad. No sé si ustedes alguna vez han escuchado que usar el indicador del Producto Interno Bruto per cápita no es una muy buena idea Sí, cuando estamos hablando de condiciones sociales. creo que sí, porque alguna vez lo escuché en una clase de economía, que Ujú, el PIB no puede representar en sí un crecimiento económico, porque, digamos, eso no se refleja, digamos, en las familias, en todo caso, porque solo se ve el beneficio o los ingresos de las corporaciones. Por ende, ujú. tampoco incluyen, digamos, otras cuestiones como el dinero ilícito, el tema de, o sea, dinero ilegal también que forma parte del circulante, pero, ajá, por eso no es un buen indicador. Exacto. Por eso, y también porque, digamos, nosotros usamos el PIB per cápita y decimos,
El Ecuador tiene 10 millones de dólares o $100 de PIB. Y nosotros queremos saber cuánto es el PIB per cápita. Digamos, mi población es de 50, ¿ya? Esto quiere decir que mi PIB per cápita yo tengo $2 para cada persona, ¿sí? Nosotros diríamos, bueno, chévere, o sea, casi toda la población recibe lo mismo. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad tenemos que 5 familias llegan a recibir alrededor de $80, ¿ya? Mientras que los $20 restantes se dividen entre las 45 familias. Y si nosotros dividimos 20 para 45, ¿a cuánto nos da? A ver, déjenme ver, 20 dividido por 45. Ya, nos da a que estas 45 familias viven o reciben 0,44 centavos. Entonces, mi PIB per cápita, que prácticamente es el promedio de los ingresos del país, no me está mostrando esta desigualdad. Me está diciendo cuánto en promedio ganaría la población del Ecuador si es que todo se divide para todos igual. Pero esto es mentira, porque esto no pasa, no existe en la realidad. Nosotros sabemos que existen grupos pequeños que concentran la mayor cantidad de riqueza, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo. Entonces, la media nos puede ocultar la desigualdad o estos valores extremos, ¿ya? O también nos puede ocultar la alta variabilidad de los datos. ¿Por qué se da esto? Digamos que nosotros queremos ver el promedio de ingresos, como dice el ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos aquí, a ver, este yo le tengo hecho en un Excel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Ya. Nosotros digamos, chicos, que tenemos estos ingresos, ¿ya? En estos ingresos nosotros podemos ver que el promedio es de 1490,4. Si nosotros decimos, chévere, esta población, o digamos, yo digo, es los estudiantes, estos 5 estudiantes que yo estoy analizando, en promedio reciben 1490 de ingresos, están súper bien. Entonces yo a ellos no debería aplicarles políticas afirmativas, porque sus familias están casi todos en un nivel económico adecuado. Pero ¿qué pasa cuando yo no me quedo con el promedio y analizo a profundidad los datos? ¿Qué me doy cuenta? Tengo un valor extremo aquí y tengo un valor extremo acá, ¿ya? El uno extremo hacia abajo. Hay familias, o se puede decir que aquí hay una persona que recibe solo $250 de ingreso. Y acá tengo una familia, una persona que recibe $5,000 de ingreso. Entonces, estos dos valores extremos, ¿qué me están haciendo? Que mi promedio se dispare, ¿ya? Entonces, este promedio no me está diciendo la realidad, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros hacemos el promedio sin considerar los valores extremos? A ver, sería, a ver, más esto, más esto, dividido para 3. Dividido para 3. ¿A qué me da? Aquí me diría, sin considerar esos valores extremos, que el promedio es de 734, que está un poquito más cerca de estos, porque igual tengo un valor aquí extremo de 456, que si a este yo le elimino y solo divido para 2, vamos a ver que me va a salir un promedio bastante cercano a los valores que yo tengo, ¿sí? Entonces, por eso nosotros debemos saber bien cómo se está calculando el promedio. Acá al lado ustedes pueden ver un ejemplo un poquito gráfico. Digamos, aquí está mi salario promedio, ¿ya? Aquí estamos, mi salario promedio. Cuando yo quiero ver este tema de los promedios o qué tan engañosos son, nosotros debemos tener la capacidad de darnos cuenta justo lo que decía uno de los compañeros sobre la variabilidad de los datos, ¿ya? Entonces,
mi promedio es útil para mí cuando la variabilidad de mis datos no es tan grande, ¿sí? Porque aquí, digamos, en el ejemplo, nosotros podríamos ver que la persona uno, la persona 2, la persona 3, la persona 4 y la persona 5. Mi persona uno, 2 y la persona 3 están relativamente cerca del promedio o están cerca entre ellos, entonces no hay mucha distancia. Podríamos decir, no están tan dispersos, entonces el promedio sí me podría servir. Pero ¿qué pasa? Yo tengo la persona número 5. Esta persona 5 sí está súper lejos. Esta sí me va a hacer que mis distancias varíen mucho. Es decir, esta distancia va a ser sumamente larga. Y si nosotros tenemos esta distancia muy larga, nuestro promedio va a moverse. En lugar de estar lo más a la mitad posible, se va a mover para acá. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos sobre la variabilidad de los datos, tenemos que considerar esto. El promedio sí es un buen representante de la población cuando la desviación estándar no es muy grande. ¿Ya? Porque si yo tengo una desviación estándar grandota, me dicen que mis datos están súper dispersos. Entonces, el promedio no me va a representar a la realidad, ¿sí? En cambio, si mi variación estándar es más chiquita, mi promedio sí me va a representar a mi realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la distancia promedio entre el valor promedio y y las personas es similar. Pero si me dice que yo tengo una distancia promedio enorme, eso quiere decir que tengo muy dispersos los datos, entonces promedio no me vale. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el análisis, tienen que darse cuenta y decir, ¿me servirá de hablar sobre el promedio de ingresos? O mejor, o si hablo del promedio de ingresos, tengo que dejar claro que estoy excluyendo los valores de extremos, porque los valores de extremos me están causando problemas. Entonces les estoy quitando a los supermillonarios y solo me estoy enfocando en un tipo de la población. ¿Ya? Eso es súper importante que ustedes tengan, piensen o se den cuenta cuando hacen analítica de datos. Otro ejemplo que se ve súper chistoso es el siguiente. Nosotros tenemos dos personas, ¿ya? La una tiene dos carros y la otra tiene cero carros. Si nosotros habláramos sin analizar la dispersión de los datos, diríamos, y ellos, digamos, viven en un conjunto habitacional, ¿ya? Son de dos personas. Nosotros decimos, en promedio, en este conjunto habitacional, cada familia tiene un carro, ¿ya? Pero si nosotros vamos a ver en realidad lo que pasa, cada familia no tiene un carro. Aquí una familia tiene dos carros y una familia no tiene carro. Entonces decimos, no, no está el promedio así bien definido, no me sirve el promedio, no me representa la realidad, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, por eso nosotros siempre debemos pensar qué pasa con la dispersión, qué pasa con la variación estándar, cómo están los datos. Por eso es súper importante que nosotros hagamos estos análisis y conozcamos las bases de datos, ¿ya? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. No, ya, seguimos. Otra falacia que tenemos cuando usamos los gráficos mal. Aquí, muchas veces en las noticias pasa que les ponen gráficos así. Ustedes ven este de la izquierda y dicen, qué bestia, este gráfico muestra que ha habido una variación súper grande en las bajadas de impuestos. Imagínate, ahora ha bajado todo esto. Pero esta percepción visual se da porque el gráfico empieza en 34%. Si nosotros nos vamos a un gráfico que empieza desde cero, vamos a ver que la bajada de impuestos es casi nada. O sea, aquí podríamos decir es del 4%, es nada. Pero como es gráficamente nos impacta, nosotros no nos enfocamos en los números, sino decimos, wow, ha bajado un montón. Pero si nosotros analizamos este otro gráfico, decimos, no, no ha bajado casi nada. O sea, no es que qué bestia cómo se ha trabajado. Esto siempre tenemos que darnos cuenta cómo están hechos los gráficos.
porque estos gráficos mal hechos pueden mentirnos, o sea, no pueden que no mientan, pero sí nos van a engañar, nos van a hacer tener percepciones distintas. Esto generalmente se observa full en las noticias, porque ahí hacen súper malos gráficos. Entonces les ponen así esas diferencias y ustedes a veces ven unas diferencias abismales. A mí me pasó una vez viendo un noticiero, el 8 que veía una diferencia abismal, pero me pongo a ver así en dónde empezaba el gráfico. El gráfico empezaba como este gráfico de la izquierda. Entonces uno así dice, no, o sea, están mal hechos, están engañando, ¿ya? Ahora, mis verdades a medias. Ah, verdades a medias. Aquí es mi confianza y mi error. Aquí el ejemplo más claro para entender esto, sobre todo lo de los resultados del 95% de confianza y el 5% de error, nosotros debemos tomar en cuenta que algo súper importante. Cuando nosotros veamos este tipo de cosas o de ejemplos, tenemos que darnos cuenta que aquí se están usando rangos, ¿ya? Es decir, cuando nos hablen del 95% de confianza y más o menos del 5% del error o usen cualquier parámetro, pero los usen en esta manera, nos están hablando de rangos. Aquí esto no nos dice, sí, 100% seguro que esto va a pasar así. No, nos dice, puede. Va a haber incertidumbre, pero no mucha, ¿sí? Los resultados que nosotros tenemos están dentro de un rango esperado. Esto, ¿dónde podemos verlo? En un ejemplo, lo más común del mundo. Cuando ustedes están haciendo canguil de microondas, cuando ustedes han visto las instrucciones, en algunos dice de 2 a 4 minutos y así hace el canguil. Ustedes generalmente, ¿en qué tiempo le ponen? Si ven que las instrucciones les dice de 2 a 4 minutos. Unos 3 minutos. ¿Ya? Muy bien. ¿Y por qué ponemos en 3 minutos? Porque decimos que como es el valor de la mitad de ley ha de salir bien. Porque yo sé que mi microondas, por su potencia y todas sus características, si le pongo en 2 no va a pasar nada. Y si le pongo en 4 se quema. Entonces en 3 capaz sale bien. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que en promedio esos 3 minutos va a ser lo más ideal posible. Pero no sabemos qué tanto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos este rango, nosotros debemos tomar en cuenta que nuestro punto óptimo no es, que nuestro tiempo óptimo no es un punto, sino estamos dentro de este rango, que puede ser el 3, el 3.1, el 3.5, o sea, hay un millón de opciones, ¿ya? Todos estos resultados que vamos a tener de bueno, un poquito mejor, un poquito mejor, un poquito mal, van a estar dentro de estos rangos esperados. Entonces, nosotros tenemos este intervalo. ¿Qué significa cuando nos dice el 95% de confianza? Esto nos está diciendo que de cada 100 fundas de canguil que nosotros hagamos en el microondas, entre 2 y 4 minutos, o sea, en este rango, 95 van a salir bien, mientras que las otras 5 no van a salir bien, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber 5 bolsas que se hagan en 2 minutos. No, 5 bolsas que se hagan en minuto y medio o 5 bolsas que se hagan de 4.1 minutos en adelante, hasta en 5, ¿ya? Entonces, ¿por qué aquí el rango es tan grande? Es porque nosotros tenemos una alta variación, ¿ya? ¿Qué es esta variación? Cuando el canguil explota. Entonces, esto no se puede controlar 100%, ¿ya? ¿Qué nos dice el 5% del error? Nos dice qué tanto nos vamos a poder equivocar. Si nosotros tenemos aquí, ay, perdón, ay, bueno, aquí les voy a poner, digamos que mi error es este, ¿ya? Yo tengo aquí mi promedio es 3, acá tengo 2 y acá tengo 4. Mi error lo que me está diciendo es, puedo equivocarme hacia acá o puedo equivocarme hacia acá. ¿Ya? Y del 2 también voy a poderme equivocar hacia acá o hacia acá, un 5%. O en su defecto, como aquí estamos hablando de minutos, un minuto hacia acá o un minuto hacia acá. ¿Sí? Eso es lo que me dice el error. ¿Ya? Entonces, esto es súper interesante porque ustedes pueden ver que en la cosa más común del mundo que es hacer canguil de microondas,
ya vemos qué es esto del 95% de confianza, qué significan estas instrucciones. ¿Ya? Entonces, detrás de estas cositas hay un montón de estadística para poder explicar o poder decir el rango es este. ¿Cuántas veces se intentó? ¿Cuántos experimentos se hicieron para poder definir esto? Por eso, según la marca de canguil, según muchas cosas, nosotros vemos que los tiempos de preparación cambian. Puede ser algunos de 2 a 4, otros de 3 a 5, otros de 3,5 a 6. Entonces todo difiere. Ahora, otro error que nosotros tenemos, otra verdad a media, se podría decir, es cuando hablamos de comparaciones, ¿sí? En este ejemplo, nosotros decimos que la producción del año fue de 4,2 millones de toneladas. Sí, pero yo quiero que para el siguiente año nosotros produzcamos el 10,3 millones. ¿Qué pasa acá? Nuestra producción real en el año siguiente fue solo de 5,6. ¿Qué significa esto? Que yo no alcancé mi meta y que en realidad solo crecí un 1,7 millones. Entonces, nosotros podemos explicar este crecimiento y decir, sí, en vez de nosotros cumplimos solo el 28% de la expansión planeada. ¿Qué sería comparando con esto? Pero en realidad nosotros no planeamos el 6,1 de millones de crecimiento, nosotros planeamos el 10,3. Entonces nosotros no cumplimos la meta, no porque no cumplimos este 6,1, sino porque no alcanzamos este 10,3. Por eso nuestro crecimiento real sería el 16,5 en realidad, ¿ya? Entonces, esto nosotros sí debemos poder tener claro para poder dar información completa e interpretarlo de manera correcta. Porque si lo interpretamos de esta manera, nosotros podemos decir, "Ah, no nos fue tan mal", pero en realidad sí nos fue mal porque de lo planificado no llegamos ni al 20%. Entonces, muchas veces, y esto es para que ustedes se lleven al ámbito laboral, muchas veces el cómo nos dicen los datos, cómo nos explican, nosotros vemos qué pasa, ¿ya? Nosotros podemos ver qué significa en realidad en esta parte. Ahora, bueno, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta sobre esta parte de las falacias y las verdades a medias? No, Ana. Ya, chévere. Entonces, sí les pido que si tienen dudas, la próxima clase me pregunten, ¿ya? Porque si no, yo no quiero que luego en las interpretaciones de las bases de datos tengamos problemas, ¿ya? Ahora, ¿qué es la cultura estadística? Ustedes con esta parte de cultura estadística, la idea es que ustedes puedan interpretar bien los datos, poder evaluar bien la información, que no les mienta, ¿ya? Que ustedes puedan ver que las comparaciones están bien hechas o están mal hechas, como lo que decíamos de las ventas. No puedo comparar ventas de febrero con ventas de diciembre. No puedo comparar el desempleo de junio con el desempleo del mes de octubre. O digamos, nosotros estamos hablando del desempleo en el mes de noviembre y decimos, es que, no, del mes de diciembre y decimos, no, es que el desempleo bajó en diciembre, comparando con julio. Pero nosotros decimos, o sea, julio es época de vacaciones en la sierra, el desempleo obviamente va a aumentar porque capaz no hay mucha gente, no hay mucha demanda porque la gente viaja. Y en diciembre nosotros tenemos un consumo brutal que va a hacer que las tiendas necesiten más gente. Entonces, por eso crece en realidad el empleo. Entonces, no es una buena comparación porque no me está permitiendo ver cuál es en realidad el fenómeno, ¿ya? Entonces, de esta manera ustedes también van a poder tener capacidad para discutir sus opiniones y conversarlas con más fundamentos de lo que lo hacen ahora, sobre todo cuando hablen sobre temas de datos. Bueno, estas son unas frases donde se habla mucho de que saber estadística o saber análisis de datos nos va a servir o va a ser tan importante para que todos podamos ejercer la ciudadanía, ¿ya? Porque, como les digo, muchas veces nos engañan con datos, datos mal planteados, datos mal hechos y nosotros nos creemos porque no conocemos. Este es el ejemplo de los vecinos, que el uno tiene dos coches y el otro no tiene. Entonces, ¿qué tiene que ver esto que les di con lo que vamos a ver las siguientes clases?
Que nosotros antes de programar debemos saber cuáles son las variables, tenemos que validarlas, tenemos que saber de dónde vienen los datos, tenemos que comprender sesgos conceptuales. Entonces, limpiar datos no es solo coger y decir, ah, valores extremos, nulos y esto, y limpio. Limpiar datos también es limpiarlo de manera conceptual. Limpiar lo que nosotros sabemos que está mal, nosotros poder comprender qué, de dónde vienen esos datos, qué dicen esos datos, cómo se construyeron esos datos y saber que lo que estamos usando es correcto, ¿ya? Eso es lo más importante y por eso esta parte, esta clase es súper importante con la parte que vieron con Mateo, porque de esta manera vemos que no es solo coger y crear líneas de código, sino saber por qué yo hago eso, por qué el analista de datos a veces nos dice, no, es que está mal el promedio, no, es que no consideraste esto, no, es que no vieron esto. Sí, eso es lo más importante. Entonces, chicos, esto sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ¿Algún creo que no. comentario? Cuéntenme, ¿qué les pareció más interesante de esta clase? O de todos los datos que les di, ¿qué les llamó la atención? Para mí la interpretación de los datos y la importancia de la significancia de cada uno. Porque me trajo recuerdo, por ejemplo, en alguna clase había escuchado que, digamos, no es lo mismo que, digamos, que el Estado dijo que reduce en 1% o 2%, digamos, la desnutrición, si estadísticamente no representa, digamos, algo No es valioso. Es, estadísticamente representativo. ajá, no es estadísticamente representativo porque, digamos, no representa nada, digamos, la cantidad no es significativa. Claro, eso de la significancia estadística generalmente pasa porque cuando nosotros, digamos, tenemos estas variaciones de 1 o 2 puntos porcentuales, les dicen no es significativamente estadístico, justo por eso, porque son encuestas levantadas al 95% con algún nivel de error. Entonces, ese errorcito no podemos nosotros, viendo estas variaciones tan chiquitas, decir o dar una certeza de que sí hubo un cambio. Si hay un 10%, un 15% o un 5%, ahí sí. Pero estas variaciones chiquitas, como decía Di Stefano, no nos dicen nada estadísticamente. Entonces, por eso nosotros sí debemos, como les digo, leer bien los datos, comprender esta parte. ¿Alguna otra impresión, chicos? Muchas gracias. ¿No? Bueno, no hay ningún problema. Pero bueno, chicos, entonces yo ya voy a subir la presentación y el día de hoy o mañana yo ya estoy subiendo el deber, ¿ya? Este deber nosotros lo vamos a poder entregar hasta el próximo domingo. No, no es el próximo domingo. El domingo después del feriado hasta el 22, si no estoy mal, hasta las 12 de la noche, ¿sí? Entonces hay en clases de abrir unos espacios pequeños para hacer unas consultas y poder revisar. Y en la próxima clase voy a explicarles el deber, cómo se debe hacer y qué se debe hacer, ¿ya? Eso sería todo por hoy, chicos. Les agradezco mucho su participación Ana, ¿me y nos puedes estamos Gracias, confirmar? viendo, Ana. pues. Ya, Gracias. chicos, Chao, cuídense. Ana, Hasta Listo. luego. gracias. Chao.